Buenas noches, mi nombre es Neil Armstrong Bertelmas y mis compañeros de trabajo son Rafael Moisés Coy y Roberto Carlos Negrete. En el día de hoy les haremos un podcast relacionado con la historia de la educación. Hablar de la educación en la historia humana es remontarnos a los tiempos antiguos y reconocer que la educación siempre ha estado presente en el concepto de humanidad. La educación en los primeros humanos se transmitía a través de la recolección de alimentos y de la caza. Este conocimiento, esta educación se fue transmitiendo de generación en generación. Ellos repartían y daban a conocer las herramientas y las técnicas para la caza. Este conocimiento se transmitió por generaciones, a través de los años, a través de los tiempos. Se fue transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Así fue pasando de una generación a otra generación el conocimiento. Luego aparecen las primeras civilizaciones. En el año 3000 antes de Jesucristo empezó en Egipto y Mesopotamia una educación que estaba basada en la familia. Era la familia la que educaba. Entonces era en el núcleo familiar que se estaba educando. Y esa familia en un principio educaba para formar militares. Esa educación se daba única y exclusivamente en los palacios y se impartía para las clases más poderosas. No todos los seres en ese momento tenían acceso a la educación, pues era la educación única y exclusivamente para cierto grupo de personas. Era solamente para las clases más poderosas. Luego, con el tiempo, aparecen la educación con los griegos. Son los griegos en Esparta los que empiezan a darle relevancia a la educación y es el Estado el que se organiza y empieza a tomar la educación como suya. Y a partir de aquí se dan dos nuevos conceptos. El primero, que la educación se impartía por los padres a los niños a partir de los 7 años. Entonces eran los padres los encargados de educar a los niños hasta los 7 años. Luego el Estado asumía esa educación para formar jóvenes que fueran militares. Entonces ahí se formaban los militares. Luego aparece Atenas. La educación en Atenas empieza con un nuevo sistema. Empieza la música, la gimnasia, la poesía. Y la filosofía estaba destinada única y exclusivamente para aquellas clases sociales más altas, para la clase política. En Atenas la escuela aparece el alfabeto y se convierte en una educación pública. Esta educación ya se hace para todas las personas, se convierte en una educación libre, no es una educación que estaba dominada por una clase exclusiva. Ya es una educación pública para todas las personas. Luego aparece la educación en los romanos. Los romanos tienen un concepto muy diferente de educación y retoman gran parte de la educación de los griegos. Y entonces hacen de la escuela pública una escuela del Estado. Empieza el alfabeto, la gramática, la música, la matemática, la retórica, la educación física y la filosofía. Nuevamente hace parte de ese concepto que lo tienen las clases sociales más altas. El Estado es quien financia toda esta educación, ya se convierte en una educación estatal. Entonces el Estado se apropia de esa educación y es quien se hace patrocinador de la educación. Luego aparece la Edad Media. En la Edad Media, como es de nuestro entero conocimiento, en el medioevo, la Iglesia cristiana es la que tiene el dominio y el poder absoluto de la educación. Y es a través de ella que se gira o está en torno a la educación de todos los seres humanos. Ya la educación dejó de estar en las escuelas y las escuelas se convirtieron en los monasterios
y solamente enseñaban valores cristianos y valores morales. Esta educación se convirtió en un valor universal, porque ya la iglesia, que tenía dominio sobre muchos territorios, era quien estaba enseñando la educación. Esta educación en el siglo XII tuvo unos cambios muy importantes. Aparecen los maestros y son unos maestros libres, que esos maestros ya deciden dar unos nuevos conocimientos, impartir nuevos cambios en la educación, y aparecen consigo las universidades, donde ya todos pueden adquirir nuevos conocimientos. Aparece la escolástica, lo que hoy llamamos nosotros la escuela. Recuerden que la palabra escolástica viene del latín escola, que significa escuela. Y esa educación es una educación caballeresca para todas las sociedades, para las altas sociedades que están en este momentico en la Edad Media. Pero recordando que es la iglesia la que tiene ese dominio, tiene ese poder, y todo gira en torno al conocimiento que la iglesia dice, ese es el conocimiento que se debe impartir. Luego aparece el Renacimiento, y con el Renacimiento afloran nuevas formas de conocimiento, afloran una nueva participación. Los profesores ya son particulares, los profesores no están solamente al servicio del Estado, sino que ellos pueden impartir sus conocimientos a diferentes grupos sociales. Aparece el humanismo, y con él aparece la fluidez del conocimiento, aparecen nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos pensadores, y ya esa educación caballeresca queda abolida, se va a otras partes, ya no se necesita esa educación caballeresca, porque la educación se convirtió en una educación libre. La educación y las nuevas ideas, a partir del siglo XVIII a partir del siglo XVII y siglo XVIII, empiezan unos nuevos conceptos sobre la educación y la didáctica. Juan Amós Comenio es uno de los pensadores y pedagogos que empieza a decir que la educación debe tener un sentido más humanitario, un sentido donde los niños sean tomados como seres humanos y no como esclavos. Aparecen unos reglamentos para la escuela, el papel del arte, aparecen nuevos pensamientos. Luego aparece Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau nos dice que se le debe enseñar a los estudiantes o a los jóvenes o a los aprendices, se les debe enseñar es por el gusto que ellos tengan sobre la educación, no solamente los conocimientos que imparte el Estado, sino que sean los jóvenes, los niños, los que decidan qué tipo de conocimiento quieren aprender. Aparecen nuevos beneficios educativos. Dice que los juegos, que la didáctica, que la recreación, que el deporte son fundamentales para adquirir estos nuevos conocimientos. Luego aparece Enrique Pestalozzi en el siglo XVII y el siglo XVII y XVIII. Dice que la educación debe ser una educación afectiva, crucial del niño, que es el niño quien debe tener esos deseos de aprender, que la educación debe eliminar todo rasgo de violencia, ya que en la antigüedad y en la Edad Media la escuela se presentaba mucha violencia. Entonces, aquí con este nuevo concepto de pedagogía se debe eliminar todo concepto de violencia para que la educación sea más asertiva en el conocimiento. La educación y el Estado. A partir del siglo XIX, el Estado asume todo el rol de la educación, y ese rol de la educación es el Estado quien lo asume, ya que él va a financiar, va a ser el patrocinador de todo este sistema educativo, de esta educación que se debe asumir con todos los nuevos conocimientos. Aparece la revolución industrial, y en esta revolución industrial aparece el auge de los nacionalismos, y como ya no todos conocemos, todas las naciones del mundo quieren tener nuevos sistemas educativos, quieren adquirir nuevos sistemas de educación para así poder salir adelante con sus luchas, con su progreso. En el siglo XIX aparece la escuela pública, ya el Estado como tal garantiza esa educación pública. Y luego aparecen esas estructuras modernas de la educación.
Cabe recordar que la educación siempre ha estado ligada al ser humano. Luego, en el siglo XX en Estados Unidos aparece la escuela activa, una escuela que ya deja detrás todos esos contenidos teóricos y nos dice que hay que desarrollar nuevas habilidades. Esta escuela activa nos está diciendo que las habilidades de los niños, de los jóvenes, son las habilidades que se deben implementar dentro del aula de clase y que se deben trabajar relacionadas con el conocimiento de estos jóvenes y con el conocimiento de los docentes. Se dice que ellos deben adquirir un conocimiento aprendiendo, haciendo de las cosas, aprender haciendo. Los retos actuales de la educación, las tendencias pedagógicas relacionadas con el estudiante y el profesor, ya es una relación más mutua estudiante-profesor, no es como antes, que era el docente quien tenía el dominio del aula de clase. Hoy en día es una relación mutua, estudiante con un papel activo, que no sea el estudiante ese ser que llegaba y se sentaba en un aula de clase a recibir un concepto o un conocimiento, sino que por el contrario, él sea un ser propositivo, un ser que avance en sus nuevos conocimientos. Aquí aparecen las nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías nos dan la posibilidad y la oportunidad de seguir adelante. De esta manera le he hecho un recorrido histórico de la historia de la educación y cómo fue surgiendo la educación y la pedagogía. Gracias, muchas gracias.